Dios le bendiga en esta mañana. Le damos gracias a Dios por este hermoso día que está haciendo. Un poquito de frío, pero gracias al Señor porque ha sido bueno y bueno en gran manera y nos ha concedido otro día más de vida. Hoy vamos a estar orando para que el Señor nos ayude si hay preguntas en este día, a responderlas conforme a las Escrituras y para que sea Dios hablándonos a través de y respondiendo nuestras inquietudes a través de las Escrituras en el nombre de Jesús. Eterno Dios y Padre Todopoderoso, Creador del cielo y la tierra, te damos gracias por tu hermosa palabra, Señor, por tu Espíritu Santo y por tu Hijo Jesús y por todos los favores y todas las misericordias que hemos recibido durante toda nuestra vida, porque has sido bueno y bueno en gran manera con cada uno de nosotros y misericordioso porque no has tenido en cuenta nuestros pecados, ni nuestras iniquidades, ni maldades, sino que nos has perdonado y nos has salvado de tan grande muerte. Señor, muchas gracias a ti, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesús. Te pedimos que en este día tú presidas este servicio, Señor, estas preguntas y estas respuestas, Señor, que todo sea conforme a tu palabra, que no nos apartemos de ello a diestra ni a siniestra y que sea de bendición y de edificación para todos los que la oyen en el nombre de Jesús y que resuelva las inquietudes, Señor, de cada persona en este día con tu ayuda en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, vamos a comenzar nuestras preguntas. Estas son preguntas de la vez pasada que quedaron sin contestar. Pastor, buenos días, Dios le bendiga. ¿Qué pasa con el niño que muere sin ser bautizado sabiendo que todos nacemos con naturaleza de pecado? Están preguntando que cuando los niños eh, se mueren sin bautizar, por ejemplo, un abortivo o un niño que nace y a los pocos minutos de haber nacido muere, o teniendo o más, o 2 o 3 años muere. ¿Qué pasa con estos niños? La Biblia dice que a través de Jesús hizo una excepción a la norma, que es que dice: deja que los niños vengan a mí porque los tales es el reino de los cielos. Estos niños no necesitan ser bautizados para que sean salvos. De ellos, dice Jesús, dijo que era de ellos el reino de los cielos. Cuando los niños mueren a su corte, antes de que tengan uso del razón, pues van a ir a la presencia de Dios, porque delante de Dios no se les inculpa de pecado. Por eso es que estas personas que tengan la naturaleza pecaminosa al nacer pequeñitos y tienen la naturaleza pecaminosa, no se les va a inculpar de pecado porque no tienen uso de razón. O sea, hasta que no tengan el discernimiento del bien y del mal, no son culpables delante de Dios. Pero cuando el niño ya sabe lo que es bueno y lo que es malo, entonces ya es culpable delante del Señor. Por eso es que esa es la única excepción a la regla de que para ir al cielo son los niños o las personas en un momento que están en discapacidad, que son niños grandes, que su mente no se ha desarrollado. Estas personas también podrían ir al cielo. Por ejemplo, el síndrome de Down, pero no todos, porque es que hay algunos niños, yo conocí personas que abusan de ese síndrome para hacer cosas que no convienen, entre comillas, fingen esa enfermedad, pero Dios sí conoce la mente y el corazón y Él es el que va a juzgar rectamente. Bueno, dice que si puede dar un ejemplo de blasfemar contra el Espíritu Santo. No están diciendo que si podemos dar un ejemplo de blasfemar, no, porque entonces lo haríamos. Entonces no se puede dar ejemplos acerca de eso porque lo que sí la definición es que no podemos hablar o atribuirle obras del enemigo o sea, a las obras del Espíritu Santo al enemigo. Eso sería blasfemia. Es decir, una mentira en contra del Espíritu Santo acerca de su trabajo, de su labor en los hombres, y atribuirse al enemigo, eso sería una blasfemia contra el Espíritu Santo. Pero yo les dije hace 8 días y creo que la única manera de saber si una persona ha blasfemado contra el Espíritu Santo es porque el Espíritu Santo se aparta de él definitivamente, y la persona jamás puede decir: perdóneme, me arrepiento, y
es porque el Espíritu Santo es el que hace ese trabajo en nosotros de ayudarnos. Puedo decir que la paciencia, benignidad y longanimidad nos guía al arrepentimiento. Si Dios no nos guía al arrepentimiento, después de eso ya no hay nada que hacer. Pero si la persona, como dije antes, se ve que es pecadora y le dice, Señor, perdóname, esa persona nunca habla afirmado contra el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el que nos insta a pedir perdón y a arrepentirnos. Bueno, dice, ¿por qué Jesús en Éxodo 4:24 quiso matar a Moisés? Esa ya la respondí hace 8 ¿Ah, días. sí? Sí. Ah, qué buena. Dice, si una persona no haya sido bautizada con el Espíritu Santo, ni tenga también la llenura del Espíritu Santo, ¿puede llegar a servir en la iglesia predicando a todos los tipos de público o haciendo otro servicio? Mm, Aquí hay más, pero es malo. dicen que si una persona que no es llena del Espíritu Santo puede servir al Señor, yo le digo que sí. Las personas no necesariamente tienen que ser llenas para poder servir al Señor. Cuando yo era pequeño, yo hacía el aseo de la iglesia y no era bautizado en Espíritu Santo. Hasta los 13, 12 o 13 años fui bautizado en Espíritu Santo y comencé el ministerio. Pero antes, desde los 7 años o 6 años o 7 años, yo empecé a hacer el aseo de la iglesia y lo hice hasta los 17 años. Entonces, cuando terminé el bachillerato me vine para Bogotá, pero todo el tiempo estuve sirviendo, pero muchos de esos años no era bautizado en Espíritu Santo. Pero sí servía al Señor. Las personas también, sin ser bautizadas en Espíritu Santo, podrían, por ejemplo, tener los dones del servicio. Por ejemplo, una persona que sin ser bautizada en Espíritu Santo podría ayudar o servir a otros, podría ayudar a los demás económicamente, porque Dios le da el de dar, el de administrar, el de enseñar, el de exhortar. Esos dones los recibimos cuando nacemos. Entonces esos dones se pueden poner al servicio de Dios y no necesitan ser llenos del Espíritu Santo para hacer ese trabajo y hacerlo bien. Dice, pastor, ¿dónde dice que todos los días iba la mujer ante el juez para que le hiciera justicia y que le hizo justicia para que ésta no fuera fastidiosa? Esto es acerca de la oración. Sí, Espere, diera a entender que hay que seguir pidiendo por la misma petición. ¿Da a entender eso? bueno, están preguntando que dónde está el capítulo de la mujer que y el juez injusto. Esto está en el capítulo 17, creo, o 18 de Lucas. 18, capítulo 18, en los primeros versículos habla del juez injusto y la viuda. Aquí dice que también le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar y no desmayar, diciendo que había en la ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre, y había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Y dice que él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios ni tengo respeto a hombre, le hará justicia, porque sin embargo, porque esta vida me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. O sea que ella iba de continuo, o sea, todos los días, aunque no dice, está implícito de que iba todos los días y se paraba allá para que le hiciera justicia. La pregunta es que ¿dónde dice que todos los días? Está implícito en el texto que iba todos los días a que le hiciera justicia. Y la otra es que si eso da a entender que debe uno seguir pidiendo la misma petición. Aquí le dice, no, no estoy, mi hija me está diciendo que yo enseño que no se debe pedir una sola vez. Yo no estoy diciendo eso, ni enseño eso. Dice que dijo, oíd lo que dijo el juez injusto, ¿acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? O sea que aquí está diciendo de la necesidad de perseverar, de perseverar. En el caso pone el ejemplo de la viuda que era constante y aunque no está
no dice que todos los días, pero de continuo es siempre. Al decir que de continuo es porque está viniendo siempre. Nosotros lo que está diciendo aquí no es que ore una sola vez. Aquí está diciendo que todos los días venía de continuo delante del juez, de continuo. Nosotros todos los días debemos venir a la presencia de Dios, no necesariamente con la misma petición. Todos los días necesitamos cosas. Entonces, necesitamos su ayuda. Por ejemplo, todos los días yo para pararme aquí o sentarme aquí a enseñar, yo tengo que estar orando al Señor para que Él me ayude y que lo que diga no sea parte de a diestra ni a siniestra. Todos los días tengo que orar para ponerme frente a esta cámara y enseñar, es para que Dios me guarde de añadirle o quitarle a las escrituras. Entonces, todos los días necesitamos el pan y Jesús nos dijo, Señor, danos el pan de un mes o el pan de un año. Y todos los días, Señor, danos el pan de este día y dánoslo hoy. Es decir, de continuo debemos estar en la presencia de Dios. Reconócelo en todos tus caminos. Y en cuanto a la petición que me dice mi hija, cuando yo le digo a una persona, no está mal que las personas pidan, y hay veces piden todos los días la misma cosa. Yo lo que digo es que debe pedir hasta que tenga paz en su corazón. Y que para mí sería mejor que una persona, si tiene una petición, se pusiera delante del Señor y le empezara a rogar y lo hiciera de una vez hasta que tuviera esa misma pan en el mismo día, no todos los días. Jesús, por ejemplo, oró 4 días para que, aunque no está en la Biblia, pero oró 4 días para que Dios resucitara a Lázaro, pero lo hizo continuamente, pero no, ¿cómo se llama? De largo, sí, mi hija me está ayudando de largo. Entonces, pero al fin, por eso es que cuando se para frente a la tumba ya ha orado y dice, Padre, gracias te doy porque tú siempre me oyes. Pero había durado 4 días orando para que Dios resucitara a Lázaro. Pero también encontramos al profeta Daniel, que este hombre dice que oró a Dios y permaneció 21 días orando por lo mismo. Pero cuando vino el ángel dijo, mire, desde el momento que pusiste tu oración, tu corazón para pedirle a Dios, Dios oyó tu oración. Pero le dice el ángel, pero hubo un trancón, no en estas palabras, pero le dice que hubo un trancón y que pues, por eso se tardó la respuesta, entre comillas se tardó la respuesta y a los 21 días llegó la respuesta de parte de Dios. Entonces, no necesariamente, por eso le digo, si yo oro, por ejemplo, yo siempre pongo ejemplo a mis hijos, yo siempre oro para que Dios los guarde y todo eso, pero por la mañana, excepto por Jiré, porque como ella comienza el día a la medianoche, ella comienza a las 7 de la mañana, entonces cuando yo me voy a acostar siempre oro por Jiré para que Dios la guarde en ese día allá en Moscú. Entonces para que la guarde de caídas, de golpes, de accidentes y todo. Pero de mis otros hijos oro por la mañana para que Dios nos guarde de todo peligro, lo mismo que los hermanos de la iglesia y todo esto. Entonces yo oro por la mañana siempre, y cuando yo me acuerdo de ello y dice, ay, y me acuerdo de eso, de que pueden pasarle cosas, entonces porque no oré y no invertí el tiempo suficiente por orar por esa situación o por ese detalle. Entonces vuelvo y oro, pero generalmente oro una sola vez y se me olvida que tengo hijos por todo el día, aunque lo estoy viendo todos los días, pero yo sé que los he puesto en las manos de Dios y que Dios es bueno y los guarda y los cuida. Entonces oro solo una vez en el día para que Dios los guarde. Pero es que decía que había necesidades que son diarias, mensuales, anuales, entonces, y ocasionales. Entonces, de acuerdo a eso, pero lo que sí dice aquí en lo de la viuda es que usted debe orar todos los días a Dios, encomendar su camino todos los días, reconocerlo todos los días a Dios y permitirle que actúe en su vida y hacer parte de su vida cada día por medio de la oración. Eso es lo que está diciendo esta parábola. Dios le bendiga. ¿Se puede consumir la cena del Señor en cuarentena? Si es así, ¿cuál es la manera de hacerlo? Ya me ha hecho esta pregunta que si por qué no hay Santa Cena a través de este medio, y yo le digo que no.
No es lícito porque la Biblia dice que debemos estar en comunión los unos con los otros. Y si nosotros hacemos esto de la cena por internet y cada uno prepara su jugo y prepara su pan, no está bien. Porque las personas en un momento dado, cualquiera que esté digamos, viendo el programa y quiera participar, va y coge el pan y coge jugo de la vid y se toma estando en adulterio, en fornicación o estando en pecado. Eso no es agradable delante de Dios porque dice que se examine cada uno a sí mismo antes de tomar la copa del Señor y además debemos estarlos congregando. Pues, si yo hiciera eso, estoy participando de los pecados ajenos porque estoy acolitando que las personas tomen indignamente la cena del Señor. Entonces, por eso yo no aconsejo ni estoy de acuerdo que se haga a través de este medio. Dice, buen día, pastor. Mi hijo me pregunta que si el pecado entró por el hombre y además Eva comió del fruto y no pasó nada, es decir, que todo seguía igual, ¿por qué Eva lleva la consecuencia del pecado de Adán? El asunto es que como ella fue pregunta que por qué, si Eva no fue la que pecó inicialmente, porque Dios le había dado inicialmente la orden, fue a Adán, no a Eva. Entonces cuando Dios hizo a Adán y lo puso en el huerto, no sabemos cuánto tiempo pasó Adán solo, ahí. Y luego Dios dice que le dio un profundo sueño a Adán y de ello sacó una costilla y hizo a la mujer, pero ya le había dado la orden, hacer no sabemos cuánto tiempo, ya le había dado la orden de que no debía comer del árbol que está en el centro del árbol del bien y del mal. Cuando él le contó a Eva, como el mandamiento no estaba para ella, ella sí podía comer y por eso como el mandamiento era solo para Adán, ella sí podía comer, mientras eso no pecó. El pecado fue cuando ella le dio a Adán el pedazo y le dijo, mire, no, es que yo ya he comido, llevo tanto tiempo comiendo, aunque no dice la Biblia, pero llevo tanto tiempo y no ha pasado nada, eso comamos. Y le dio, le sirvió de piedra de tropiezo a Adán y por eso también las consecuencias del pecado. Pastor, ¿usted qué opina de la vacuna contra el COVID-19? ¿Qué opino de la vacuna? ¿Y luego ya está? No sé, yo creo que no. Entonces, porque es que, ¿qué opino de la vacuna contra el COVID? Mire, si si la hacen, pues gracias a Dios, porque Dios es bueno, porque toda la ciencia proviene de Dios y Dios es el que le da al hombre la capacidad de resolver estos problemas. Y entonces Dios nos dio esa habilidad de ser seres pensantes y si Dios a través de una persona puede desarrollar la vacuna contra esto, pues gracias a Dios. Y que la gente se la pueda aplicar, no hay problema. Por ejemplo, nosotros aquí en Colombia sufríamos mucho del paludismo y la gente moría en las selvas colombianas, la gente moría de paludismo y Dios permitió que un colombiano a través del Patarroyo, Elkin Patarroyo se llama, el, la persona que descubrió la vacuna contra la malaria o contra el paludismo, y este hombre dice que trabajó y ya un día no sabía cómo arreglarlo de las moléculas para la vacuna y un día dice que no sé si será verdad, eso es lo que cuentan las lenguas por ahí, pero dicen que se salió ya cansado y no sabía cómo cuadrar el asunto porque tenía que presentar esa molécula o esa fórmula o el isótopo, no sé cómo se llama eso, yo de química poco. Y se acostó, dice que cansado se acostó y cuando abrió los ojos dice que estaba en la forma de cómo debía ser la diagramación de la vacuna contra el paludismo. Y fue y la plasmó y la hizo. Gracias a Dios, porque la ciencia, todo el conocimiento es Dios. Cuando nosotros hablamos de que Dios es om- eh, eh, omnisciente, es que Él tiene el dominio de todas las ciencias. Nosotros, como decía, nosotros no inventamos nada en cuanto
a las cosas creadas, todas las cosas están hechas. Lo que hace que nosotros es que las combinemos y de ahí salen más cosas y cosas. Pero Dios es el creador original de todas las cosas. Nosotros solamente descubrimos y la vamos formando. Pero la sabiduría y la ciencia son de Dios. Si un creyente servidor en la congregación activo peca siendo evidente que lo hizo, sabiendo su pastor, ¿este puede seguir sirviendo y activo en los servicios de la congregación? Bueno, ahorita con el COVID pues nadie hay activo. Pero el caso es que una persona, lo que dice la palabra de Dios en la manera correcta de alguien, es que si uno ve a alguien cometer pecado, dice que orará a Dios para que Dios lo perdone y le dé vida. Pero si la persona, después de uno orar, de verdad de orar con el corazón para que la persona se arrepienta, lo segundo es que debemos llamarle la atención, ir a esa persona solo y llamarle la atención y decirle o exhortarlo en el amor del Señor sobre su pecado. Si la persona reconoce su pecado y se arrepiente, pues no había problema. Sí, sí me hago entender porque una persona puede en un momento dado accidentalmente pecar, pero si es un pecado persistente debemos empezar a orar y que no se repita. Si la persona lo repite, entonces va uno y lo exhorta. Segundo, si sigue, o tercero, sigue orando después de haberlo exhortado. Si la persona permanece en el pecado, entonces llama a un testigo y lo vuelve a exhortar delante de ese testigo. Y si la persona no hace caso, entonces lo tercero es llevarlo ante las autoridades, ante el pastor o ante los inicialmente ante el pastor y luego ante los diáconos. Y si no hace caso omiso de esas cosas, entonces dice, téngalo por gentil y publicano. O sea, ya no es, ni le llame hermano ni sería esa la forma. Pues no puede servir así delante del Señor. Pero si una persona en un momento dado pecó y se arrepiente y no tiene uno que ir a llamar y viene y por ejemplo habla con el pastor, con la autoridad, le dice, hermano, mire que yo he pecado, perdóneme, yo lo siento mucho. No es necesario suspenderlo del cargo, sino que él mismo se autodiscipline en un momento dado y diga, yo no soy digno de seguir participando por algún tiempo, pastor, yo quiero que por un tiempo no me permita servir, pero sería autodisciplina que la persona lo haga. Si de verdad la persona quiere agradar a Dios, se apartará del pecado definitivamente. Pastor, ¿me puede explicar por favor por qué la Biblia dice que la Pascua de Jehová es el 14 días del mes primero? Entonces, ¿por qué dice que en el mes de Aviv es la Pascua y por lo tanto Jesús murió el 14 del mes de Aviv? Gracias. Cuando Dios, recuerden que cuando Dios sacó al pueblo israelita, ese no era el primer mes para los egipcios. Pero entonces cuando Dios lo saca al pueblo de Israel de Egipto, estaba transcurriendo y ya era el día 14 de ese mes que estaba. Pero entonces le dijo, este será el primero de los meses del año para ustedes. Este será. Entonces Dios desde ese momento que el pueblo sale en libertad, ya iba en el día 14. Entonces Dios les da por orden, no sé si vamos a buscar les da, dice, este será el primero de los meses del año y está en el mes de Abid. Y por en el mes de Abid se llamaba así, o Nisan. Entonces ellos dicen que para él sería el primero de los meses. Dios fue el que lo instituyó, no fue el hombre, sino que Dios le dijo que ese sería el primer día, el primer mes del año. O sea, o será el principio. Muestra dónde es que está aquí. Dice, y habló Jehová a Moisés y Aarón en tierra de Egipto, diciendo, este mes os será el principio de los meses, para vosotros será el primero
de los meses del año, ahí en Éxodo capítulo 12. O sea, mismo Dios fue el que estableció. Puede ser que en ese tiempo era el séptimo, el octavo, el décimo, pero entonces cuando salen los israelitas de Egipto, entonces Dios les da esa orden. Fue Dios el que instituyó que ese día sería el primer mes del año, de entre los meses del año. Pastor, buenos días. Disculpe la pregunta, pero ¿se puede adobar una carne con vino? Eh, Pues yo no creo que haya problema de que, porque al calentar la carne se va a disolver el vino, lo que le queda es como ¿cómo se llama? El aroma como cuando le echa ají o cuando le echa, ese es un adobo, esa es una parte del adobo, pero, pero Funerales se usa y no es para embriagar. sí, mi hija me dice que en la culinaria se usa mucho, es parte de la condimentación de los alimentos, y no es para embriagarse, es para darle sabor en un momento dado a las cosas, ¿no? Pastor, Dios le bendiga. Aquí me pregunta la enfermera que si es verdad que la vacuna del COVID-19 es la marca de la bestia. Están preguntando que si el COVID-19, la vacuna contra el COVID es la marca de la bestia. Yo le digo que no. Porque si eso fuera la marca de la bestia, ya estaríamos en la tribulación, en la gran tribulación. Y no es todavía el tiempo de la tribulación y la gran tribulación. Lo que sí, esto es principio de dolores, como dice la Biblia, y la venida del Señor ya está a la puerta. Yo creo que estamos en minutos de reposición como en un partido de fútbol. Ya no nos queda mucho y el Señor ya viene a las 9 para llevar a su iglesia. No, pero no creo que esta sea la marca, porque la Biblia dice que en cuanto a eso de ser marcados, tiene que ser el nombre de la bestia, el número o el chip o la marca de esta, pero tiene que ser el número, el nombre o la marca. ¿Cuántos tipos de fe existen? Pues bíblicamente la fe es una sola. Que hay fe positiva y hay fe negativa, sí. Podemos decir que dos tipos. Pero yo creo que esta pregunta se refiere más porque uno dice fe salvadora, la fe del don y la fe normal. Ah, ya esa es otra cosa, que Ah, sí. es que mi hija me está haciendo una aclaración, porque la fe, o si uno la toma, por ejemplo, una persona tiene fe negativa cuando dice, ay, me está dando gripa, esa es una fe negativa. Pero esto no dice salud, una fe positiva, ¿sí? Pero ella dice, la palabra fe en la Biblia sí tiene varios significados, que es diferente a la pregunta de la fe. La fe en la Biblia sí tiene varias connotaciones. Por ejemplo, esta es la fe que predicamos refiriéndose al Evangelio. La fe, dar fe es testimonio. O sea, si yo digo vamos a dar fe, es dar testimonio de lo que hemos visto y hemos oído. También dice la fe de creer, ¿sí? La fe de confiar en Dios, esa es otra fe. Dice, tenemos la fe en el fruto del Espíritu Santo, tenemos la fe en el don del Espíritu Santo. Entonces hay varios tipos de fe y de acuerdo al contexto uno puede decir a qué se está refiriendo la palabra fe en un momento dado. Bueno, dice, ¿qué quiere decir? Confesaos los pecados los unos a los otros. ¿Será por ese motivo que los católicos se confiesan con los curas? Ese es un tema de hablar de confesar los pecados los unos a los otros. Eh, Dice que si es un tema católico, yo le digo no, no, la Biblia sí habla de la necesidad de confesar el pecado. Resulta que en el antiguo, en el tiempo de Juan el Bautista, la gente venía y decía, mire, he hecho lo malo delante de Dios, y ahí directamente estaba confesando su pecado.
También cuando el Señor dice que el que confiesa su pecado y alcanzará misericordia, mas aquel que lo encubre no prosperará jamás. Pero también tiene, cuando uno dice que confesar el pecado, no es irle a decir, mire que he hecho, no, sino que si Sara me ofendió o yo ofendí a Sara, yo puedo irle a decir, Sara, por favor, perdóneme. ¿Sí? Le estoy admitiendo mi culpa, que eso es bueno delante de Dios reconocer cuando uno se equivoca o cuando hace algo, reconocer y pedir perdón es muy importante en la vida cristiana. Entonces, por eso dice, más que todo se refiere a eso, a admitir nuestra culpa delante de otra persona si lo hemos ofendido. Hay gente que dice, ay, mire, si lo he ofendido, perdóneme. No, ahí no está confesando su pecado, debe decir, perdóneme. No, no, ay, si lo he ofendido. No, uno tiene que ir es, por favor, perdóneme. Le ruego en el amor del Señor que me perdone. Eso sería confesar porque estoy admitiendo mi responsabilidad en la culpa o en la falta y todo eso. Dice, cuando Adán pecó, perdió la semejanza y la imagen de Dios. Perdió, creo que la semejanza, mas no, no la imagen. ¿Es pecado tomar vino? Eh, la verdad es que la Biblia no prohíbe que tome vino. Pero en la Biblia cuando habla de vino, está hablando de jugo de la vid y nosotros para la Santa Cena tomamos vino, o sea, jugo de la vid, que cuando ya ésta se fermenta y se aclara y se pone transparente, llega a ser mosto. En un momento dado es vino, o sea, que embriaga. Pero dice que cuando rojea el vino en la copa, o sea, se pone de esa manera, morderá como serpiente, o sea, ya es ya deja de ser jugo para hacer alcohol, o sea, ya tiene alcohol y embriaga a las personas. Eso sí sería pecado tomar. Por ejemplo, el jugo de la vid, si lo toma, el jugo de la vid puede ayudar para el corazón. Nosotros, Jesús repartió y lo que hizo fue jugo de la vid, no fue vino para embriagar. Claro que si ese jugo de la vid se deja para al otro día, puede llegar a embriagar a las personas, porque se empieza a convertir en alcohol y puede ser nocivo para la salud, ley 30 de 1986 en Colombia. Entonces, pero también puede convertirse en pecado cuando las personas toman y para otros se convierte en piedra de tropiezo, por eso puede ser pecado en un momento dado. Por ejemplo, si usted me ven tomando y pasa los vecinos a usted mismo, ¿no me juzgaría? Yo creo que sí. Por eso es que dice que por causa de los débiles, no es que hay veces sea el pecado, pero para no ser piedra de tropiezo debemos abstenernos de hacer cosas que podemos en un momento dado hacer, pero que por causa del amor hacia los demás no lo haríamos. Si Adán no hubiera recibido de Eva el fruto, ¿él se salvaría o sería eterno? Si Adán no hubiera pecado, pues, No, perdón. si no hubiera pecado, por eso si Adán Si Adán no hubiera. Si Adán no hubiera comido del árbol, sería eterno. Y lo que iba a hacer era que iba a ser como la muestra que Dios nos dejó con Elías y con Enoc. Un día serían traspuestos y serían transformados, porque Dios siempre pensó en que fuéramos transformados para que estuviéramos siempre con Él. Si las personas vivían un tiempo acá y llegaría el momento en que Dios los transportara o los transformara para estar en su presencia, como sucedió con los primeros hijos de Adán que nunca pecaron, según la transgresión de Adán que están registrados en el libro de Génesis y en el libro de Job, que se presentaban delante de Dios. Dice, en 1 Corintios 15, 51, 52 dice, he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos. Al final, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados
resultados incorruptible y nosotros seremos transformados. Esta trompeta tiene que ver con la tocada por el séptimo ángel en Apocalipsis 17 que dice, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el mismo ministerio de Dios se consumirá, como él lo anunció a sus siervos los profetas. ¿Ese misterio es el mismo que el apóstol Pablo está hablando? En la Biblia no podemos confundir las trompetas. En la Biblia hay 7 trompetas que son en Apocalipsis, pero aquí no está hablando de esas trompetas de Apocalipsis cuando es el arrebatamiento. Dice que los muertos en Cristo resucitarán primero. No sé, ¿cuándo fue la cita? Qui- 15:52. He aquí que os digo un misterio, no todos dormiremos. Por eso, usted lo leyó, ¿cierto? ¿Y se oyó allá? Entonces, es que ese es el problema. El hermano está preguntando que aquí está hablando de aquí que os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Él hace una pregunta con referencia a este texto y otro de Apocalipsis, ¿qué es? Dice que si es la misma trompeta o las trompetas. Yo le digo que no, porque esta trompeta es en el día del arrebatamiento, sonará la trompeta de Dios, o con trompeta de Dios descenderá al cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero y los que nosotros, los que estemos vivos, seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. En los segundos juicios, primero vienen los sellos y después vienen las trompetas, es diferente, no es el mismo ángel, no es la misma cosa, sino que los 7 ángeles tocarán las 7 trompetas y son 7 juicios que van a venir sobre la tierra. A partir de los 2 años, 4 meses, se empezará a, a sonar esas trompetas, pero esto es antes de la tribulación y la gran tribulación es el arrebatamiento, entonces no es la misma trompeta. Aunque el misterio aquí es que está hablando de los muertos, que todos vamos a resucitar en cierta manera, y los que estamos aquí en la tierra y estamos vivos seremos transformados y los que han dormido en el Señor resucitarán y todos a unánime subiremos. Usted ha visto que hay algunos que pintan la venida del Señor así, unos detrás de otros, no, todos vamos a subir así y vamos en un abrir y cerrar de ojos. Escuché a una mujer que tuvo un sueño y entonces en el sueño decía que venía el Señor y ella era creyente porque no, según, y entonces que Dios le había mostrado ese sueño. Entonces decía ella que ella estaba en ese momento, estaba borracha, entonces que que cuando vino el Señor le dijo, no, espérese, Señor, espéreme un poquito que se me quite la borrachera, y que el Señor había esperado hasta que se le quitó la borrachera para poder subir con el Señor. Y le contó a su pastor ese sueño. Y le dijo, es que no, es que Dios les va a dar, Él es muy bueno y le va a dar tiempo a las personas que han oído del Evangelio para que se alisten y les va a dar un tiempo antes de recogerlos a todos, les va a dar tiempo para que se arrepientan porque el Señor, pero mi Biblia dice que será en un abrir y cerrar de ojos, haga así y ya. Y seremos transformados, que ni siquiera la gente se da cuenta cuando fuimos arrebatados en ninguna manera. Ni siquiera la misma persona se va a dar cuenta porque cuando cierre los ojos aquí ya está ya en la presencia de Cristo. Entonces no es que nos va a dar un tiempito para que nos arrepintamos, no. Cuando venga Jesús y ya se cerrará la puerta y la puerta para los gentiles y ya no habrá nadie más salvo de los gentiles. Si yo por mi voluntad no puedo soñar, ¿cómo sé cuándo un sueño viene de Dios y cuándo no? Eso es muy difícil determinar que si un sueño es de Dios o no es de sueño de Dios. Yo he visto oído muchos sueños que destruyen la vida de las personas, porque se soñaron y vieron y van y le cuentan a la persona y las personas
hay veces lo toman en serio y resulta que no es de Dios. Entonces eso es un problema. Yo he visto personas que, ay, dicen, yo me soñé que usted se casaba con fulano y creen que ese sueño es de Dios y se casan y es un desastre. Entonces yo creo que con los sueños siempre, si es algo bueno, pues orar a Dios para que se cumpla, pero si es algo malo, que Dios nos guarde. Pastor, no olvidar no es perdonar. O al perdonar es olvidar lo que nos hicieron. El daño físico, verbal, emocional y aún espiritual. Aunque la persona nunca nos pida perdón. ¿Cómo saber que se perdonó? Realmente ¿cómo saber cuando usted ora por la persona que lo ofendió de corazón y lo ha perdonado de corazón es porque intercede y cuando ve a esa persona perdida, usted ruega a Dios que por favor no le tome en cuenta ese pecado y ora continuamente por esa persona para que no se pierda, es porque usted realmente ha perdonado a la persona, antes no. Dice, pastor, en la Biblia dice, ay de la mujer que esté encinta o amamantando. ¿Qué significa significa que no puede el bebé ser salvo? Bueno, esa es una de las señales antes del fin, la profecía que dice que hay de las que están encintas. Esa es una profecía que Jesús dio en Mateo. Y entonces tiene referencia a varias cosas, a varios eventos en la vida de las personas. Generalmente eh, eso ocurrió en el año 70, dice ahí de las que estén asentas en aquellos días, está hablando de la destrucción de Jerusalén, pero también está hablando de la tribulación y la gran tribulación. Entonces, porque como si las personas está hablando para el pueblo judío exclusivamente de eso está hablando es para los judíos, no para nosotros. Hay de las que están en cinta y de las que críen en aquellos días y orar para que vuestro día no sea en el día de reposo, está hablando exclusivamente para judíos, tanto antes de la destrucción de Jerusalén y también está hablando de la tribulación y la gran tribulación específicamente. Hablando de que uno debe confesar su pecado, dice con base a lo que bueno. O sea que está mal cuando oramos y le decimos a Dios, perdóname si te he ofendido. Generalmente uno debe decir, Jesús dijo, no, ay Señor, si te he ofendido, no. Dijo, perdónanos, así de una. ¿A qué hace referencia el Señor Jesús cuando dice a predicar el año agradable del Señor? Lucas 4:19. Está hablando de predicar el Evangelio, el año agradable al Señor, es que hay tiempo para ser salvo y el tiempo es ahora, Pablo dice que debemos predicar a tiempo y afuera de tiempo, porque este es el tiempo más para salvación de los gentiles que para cualquier otras personas es el tiempo de los gentiles. Entonces debemos predicar a tiempo y afuera de tiempo, porque este es el año agradable del Señor. O sea que hay muchas personas que el problema es que si no hemos predicado, ¿cómo dirán y cómo creerán si no hay quien les predique? Entonces debemos orar para que Dios envíe obreros a las mies y para que el Evangelio corra y sea glorificado en todas las personas y que las personas puedan oír el Evangelio acompañado de fe para que les sobre para salvación y que Dios los enseñe y que puedan oír la voz de Dios, como dice que todos seremos enseñados por Dios y el que oyó su voz y aprendió de él viene a Jesús para que las personas puedan oír la voz del Señor y aprender de Dios y Dios los traiga a Jesús. Dice, pastor, ¿Pedro fue el primer papa o fue otro? Papas, hay muchas en Colombia tipos de papas, pero es que pregunta que si Pedro fue el primer papa, no, los papas no. No es una institución creada por Dios, que Pedro fue el apóstol que Dios instituyó para dar comienzo a la iglesia tanto gentil como judía como gentil, sí, y aún la predicación a los samaritanos sí fue Pedro, pero no, Dios no lo constituyó a nadie papa. Ese es un título que se inventaron después del el imperio del siglo tercero cuando Constantino hizo de la religión oficial al cristianismo, que fue un error bien tremendo porque se volvió
el cristianismo se volvió como moda para el Imperio Romano y la gente sin arrepentimiento, sin conversión, se hacía cristiana y se bautizaba y se decía que todos eran cristianos, pero realmente un verdadero arrepentimiento no. Ahí fue donde se empezó a instituir que desde Constantino la cuestión de los papas, pero Pedro no fue ningún papa. ¿Qué tema en común se puede utilizar para convertir? Espera, se me fue el line. Buenos días, pastor. ¿Cómo puede Enoch y Elías ser traspuestos habiendo nacido en pecado? Es que los traspuso Dios a Elías y no, no es porque tengan pecado, no. Es, de hecho, no están en el cielo, están en un lugar reservado, no en la presencia de Dios, porque el pecado no puede, la carne ni la sangre pueden heredar el reino de los cielos. Ellos, Dios los tiene en lugar reservado, no sabemos dónde, en qué, pero sabemos que aún están con vida y van a cumplir una función muy especial en el tiempo de la tribulación y la gran tribulación. Ellos a ellos son los dos olivos, los dos testigos que van a volver para predicar el evangelio a los judíos y hacer milagros y señales durante el tiempo de la tribulación y la gran tribulación. Se van a oponer al anticristo y al falso profeta, pero también van a morir para que puedan ser transformados también al morir para que puedan estar en la presencia del Señor para siempre. Cuando Jesús se transfiguró delante de los discípulos y ellos reconocieron a Moisés y a Elías, ¿fue por el don del discernimiento de espíritu o fue por otra cosa? Bueno, eso sí ya, cuando hay la visión, es una visión, no recuerden que no es que los vieron a Elías y a Moisés con Jesús en el monte de la transfiguración, no. Simplemente fue una visión, ahí dice en la Biblia que una visión dice no le cuente a nadie la visión. ¿Cómo lo reconocieron? Yo creo que pues se saludaron, hola Moisés, hola Elías, pero por eso se dieron cuenta que era Moisés y Elías, no porque lo habían visto. ¿Qué tema en común se puede utilizar para compartir el evangelio a una persona que es de la religión adventista católica y del judaísmo? ¿Cómo era la pregunta? ¿Qué tema en común se puede utilizar para compartir el evangelio a una persona que es de la religión adventista católica y del judaísmo? Pues hay que tratar, si se le va a aplicar a un católico, eh, de hecho, pues uno puede comenzar con la verdad que Jesús es el Hijo de la Virgen María. Si es adventista, pues es más difícil porque ellos hacen todo énfasis al día sábado. Y si es un judío, pues no cree en Jesús porque no todos los judíos no creen en Jesús. Es un error decir que los judíos no creen en Jesús. Sí, en el tiempo de Jesús la iglesia inició con judíos y fueron en poco corto tiempo fueron 8.000 judíos que se convirtieron al Señor. Que otros no creyeron es otra cosa, pero siempre han habido judíos que creen en Jesús como lo dicen las Escrituras. A una persona que es judía, sí se le puede mostrar por medio de las Escrituras y ahí debe ser a través de las Escrituras mostrarle que Jesús sí es el Cristo. Empezando desde el Génesis y mostrándole que todas las cosas se cumplieron en Jesús a un judío. Para a un adventista sí es como más complicado. Yo no conozco muchos de los adventistas, entonces no puedo y no me gusta hablar mal de ellos, pero ellos creen más que en Jesús en el día sábado para ser salvos. Si usted no guarda el día sábado, no será salvo y eso no. Pues Jesús dice que hizo mayor, el hombre era mayor que el día sábado. Y no fue hecho el hombre por causa del día de reposo, sino el día de reposo por causa del hombre, haciendo todos los días iguales. Eh, hay una pregunta, pero de Gilberto Carranza, pero es que no la entiendo, no entiendo la pregunta, pero yo la verdad. ¿Cómo se entiende cuando alguien dice que Dios me habló? ¿Es a través de una lectura de la Biblia o puede ser audible? Bueno, ¿cómo Dios habla? Sí, Dios sí habla y ha hablado siempre, a través de todos los tiempos. Dios habla de diferentes maneras.
La Biblia dice, por ejemplo, cuando uno lee la Biblia, Dios nos habla a través de las escrituras. Eh, y hay veces uno está en un problema y ve cómo resolver ese problema porque Dios usa las escrituras. Lo mayor dice que toda la Biblia es palabra de Dios. Y Dios nos habla a través de las escrituras. Ella es la que nos rige nuestras vidas y que nos lleva a tomar decisiones radicales cuando estamos en situaciones difíciles. Entonces, también Dios puede, dice en el libro de Job, que Dios habla en sueños. Por ejemplo, a José a José le habló por revelación en sueños. Primero que María debía tomar a María como su mujer y que lo que había en ella había sido concebido por el Espíritu Santo y engendrado por Dios y concebido en la Virgen María por el Espíritu Santo que no temiera recibirla como mujer. Cuando Herodes quiso matar a Jesús, también le dijo que fuera y en revelación en sueños le dijo que se fuera para Egipto. Y después de que ya murió Herodes, el mismo por revelación en sueños, Dios le mostró que se fuera y viviera en Nazaret para que se cumplieran las escrituras. Entonces Dios sí habla en sueños. A María directamente se le apareció un ángel y le dijo, al igual que a Cornelio y a otras personas, a Felipe también se le apareció un ángel y le dio instrucciones acerca de qué hacer. Al apóstol Pablo también cuando estaba en el mar, estaba perdidos en la tempestad en el mar, también Dios le dio instrucciones a través de un ángel. Dios sí nos habla. La Biblia dice que nosotros somos ovejas del Señor y las ovejas oyen su voz y Él las conoce. O sea que Él sí nos puede hablar a nosotros directamente. También nos puede hablar usando a otra persona. Aún a los inconversos, lo importante es que uno tenga oídos para saber cuándo el Señor le dice, tener ese discernimiento cuando Dios le está hablando a nuestra propia vida. Entonces, yo recuerdo una de las cosas que Dios es un inconverso. Yo era pastor en un lugar y entró una muchacha yo estaba ayudando en una droguería, pero era el pastor y el hermanito me dijo, hermano, quédese aquí y yo tengo que ir a hacer una diligencia. Y entonces entró una muchacha y había un inconverso ahí en la droguería. Entonces la muchacha me preguntó que si yo era cristiano. Yo le dije sí, y además yo soy el pastor de la iglesia. Y la muchacha salió, se perdió. Entonces el hombre inconverso me dijo, cuídese de esa mujer, porque está buscando otras cosas. Después me enteré que esta muchacha buscaba a los creyentes para ofrecer sus servicios sexuales. Entonces, era una piedra de tropiezo. Y Dios a través de ese hombre me dijo, cuídese de esa mujer, no, cuando venga aquí y usted esté aquí no le preste atención porque es una zorra. Con respecto a cómo saber si se perdonó y cómo vivir con eso, la pregunta es porque si siempre siento que en mi corazón le he perdonado, pero durante mucho tiempo las pesadillas, el dolor emocional y despertar llorando por ese daño, ¿cómo dejo eso? Como si aún dormida vuelve ese dolor. Como yo le aconsejaría primero que hay veces porque no entendemos por qué las personas actúan de esa manera. Recuerde que ayer estuve hablando de que todo eso salía del corazón del hombre, pero es que Jesús dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Son como, aunque nos decimos racionales, hay veces el hombre es el más irracional de todos los animales, y sin ofender a nadie, ¿no? Yo en estos días mi esposa me mostró un video de una leopardo, algo así, una tigre o algo así era, y había cazado una mica y la miquita tenía un hijito, un miquito pequeñito. Y entonces, pero ella cuando fue a subirla, al miquito estaba prendido en ella y se cayó el miquito y ella subió como suelen ponerle en los árboles, los leopardos creo que es, y puso la mica a la mamá de la mica y la había puesto allá y se bajó a recoger el miquito y yo creí que se iba a comer el miquito y no, y lo cogió con todo
la precaución y todo el cuidado, lo subió al árbol y estuvo como 3 días o 4 días protegiendo este miquito hasta que cogió más fuerza el miquito. Yo no sé si se le daría de comer algo, pero el miquito sobrevivió y esperó que hasta que una manada de esos micos llegara hasta el lugar de ahí. Y cuando vio a los micos, ella se alejó y el miquito empezó a chillar y los otros vinieron y la recogieron. Cuando un hombre hace eso, es muy complejo. También vi un león que cuidaba un ciervito y no dejó que otros leones se lo comieran, un cervatillo pequeñito. Y hasta que no llegó otra, vio que estaba protegido, lo llevó donde había más ciervitos y lo dejó ahí para que otra cierva lo recogiera. Y eso no lo pensamos nosotros, generalmente estamos pensando en mí y en mí y en mí y en mí. Entonces, sí, ¿cuál era la pregunta luego? que como si aún dormía, no se vuelve solo. Entonces, yo le decía, si nosotros entendemos la naturaleza del hombre, es más fácil perdonar. ¿Por qué la gente actúa de esa manera? Y lo otro que Dios dice es que usted debe orar por la persona, dice orar por los que os ultrajan, os persiguen y por los que han causado daño, debemos orar por ellos para que Dios tenga misericordia, los perdone y los salve. Si usted lo hace de todo corazón, yo le garantizo de parte de Dios, si usted lo hace de corazón y empieza a orar para que Dios perdone a esa persona, usted dormirá bien después y será sana de ese dolor. ¿Por qué se habla de predestinación? Esta es la última pregunta porque ya faltan 2 minutos. Bueno, ¿por qué se habla de predestinación? En la Biblia se habla de predestinación, pero no para salvación. Las personas no están predestinadas para ser salvos o para condenarse, están predestinadas según en una carta del apóstol Pablo para ser a la imagen de Cristo. Porque es que podemos llegar a ser luz del mundo porque podemos vivir en lugar de Jesús. Estamos predestinados a ser como Jesús, al hombre Jesús en la tierra, para que muchos conozcan al Señor a través de nosotros, al presentarles a Jesús y al ver nuestro ejemplo, nuestra conducta, nuestro testimonio. Entonces, la predestinación para salvación no existe, pero es que lo único que yo le digo es que lo único que Dios no sabe, no que dice la Biblia, no, lo único que Dios no sabe es si usted se pierde y si yo me salvo. No, Dios no lo sabe porque eso es Dios, le dio el poder de elegir a las personas y por su propio consejo va a ir al cielo o va a ir al infierno, es por su propia decisión, no por que Dios lo quiere echar al infierno, porque eso es lo menos que Dios quiere es que las personas se pierdan, porque la voluntad de Dios es que todos seamos salvos. ¿Nos quedan un minuto? Ah, ya no quedó un minuto. Bueno, ¿Tiene otra pregunta o ya ahora? pues quedan un minuto, ¿no es? Bueno, dice, esta sí de verdad, pastor, entonces no es correcto hacer oración a María. La oración a María no es correcta, porque la Biblia dice, si hay un video que se llama La oración o algo así, o pasos para la oración. ¿Cómo se la escribió? Pasos de la oración. La Biblia, al único que podemos pedirle es al Dios Padre, no ni siquiera al Señor Jesucristo ni al Espíritu Santo no le podemos. Todas las oraciones nuestras debemos pedirle al Padre, porque así está escrito. Jesús lo enseñó, que todo lo que pidiéramos al Padre en su nombre Él lo haría. No, María no es la mediadora, el único mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo hombre, que María también necesitó un Salvador como todos nosotros. Puedo decir, mi alma se regocija en Dios mi Salvador. Entonces María no le podemos medir, al no ser que como, pues este es un chiste flojo, como dicen mis hijos. María es mi mamá también, pero ya no está ahí. Pues uno puede pedir, pero no orar y pedirle cosas a sus papás. Pero generalmente a María la Virgen, la mamá de Jesús, no se le debe pedir por ningún motivo. Muchas gracias, hermanos. Oramos.
y nos despedimos. Eterno Dios y Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, te damos gracias porque tú eres bueno y para siempre tu misericordia. Señor, en el nombre de tu Hijo Jesús te pedimos que esto traiga claridad a las personas y que los ayude a afirmarse en su fe en el Señor y que redunde todo esto para bien y para la gloria y honra de su nombre en el nombre de Jesús. Señor, gracias a ti por todas las cosas. Señor, gracias porque hemos creído que por medio de la fe en tu Hijo Jesús, el Hijo de la Virgen María, somos salvos y que en Él no hay, no hay en otro salvación, solamente en Jesús. Gracias, Padre. Señor, sana a los enfermos, consuela a los enlutados, Señor. Da pan a los hambrientos, espirituales y físicos, en el nombre de Jesús. Y también, Señor, seas tú, oh Dios, obrando en cada uno y mostrándonos la salvación a todos, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga y muchas gracias, hermanos. Y el domingo a las 8 de la mañana, con la ayuda de Dios, estaremos iniciando nuestro servicio de dominical. Dios les bendiga. Gracias.